A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. La definición, te la voy a leer para que podamos de ahí partir y ver qué vamos a hacer, es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Yo estoy viendo, ¿verdad?, que está sucediendo esto. Entonces, es una verdad, porque pues no la voy a cambiar, es un hecho. O bien, ¿verdad?, tienes alguna idea y dices, ¿sabes qué? Esa es mi idea. ¿Sí? Para mí esa es una verdad, entonces la voy a seguir. Y el término se usa en un sentido técnico en diversos campos, como la ciencia, la lógica, las matemáticas, la filosofía. Hay cosas en la ciencia pues, que se comprueban muy claramente, pues sí, 2 más 2 o la matemática. Tú sabes, ¿no? Pues que esa es una verdad. Luego en la filosofía entra ya el aspecto moral, es decir, puede haber muchos planteamientos, ¿sí?, de diferentes aspectos de lo que es la verdad. Pero la verdad, decíamos, coincide, ¿sí?, los hechos con la realidad. Y las cosas son verdaderas cuando son fiables, es decir, cuando realmente son fieles porque cumplen lo que ofrecen. ¿Sí? Y la verdad coincide siempre con una afirmación y con los hechos. Entonces, eso es algo que tendríamos que ver, porque sabemos, ¿sí?, en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí?, qué es una verdad. Ya sabemos, así son las cosas, así es esto, esta es la honestidad. Y entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué entonces caemos del otro lado? ¿Y por qué? ¿Sí? Decimos muchas veces mentiras. ¿Sí? La mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes, o sea, quien está ahí contigo, te crea. Y entonces ahí fíjate cuál es la finalidad de la mentira: ocultar una realidad, no total, también la puedes hacer parcial. Es que no le voy a decir toda la verdad. Entonces puede ser, ¿sí?, hay veces, y ahorita vamos a hablar de eso, de las famosas mentiras piadosas, ¿no? Ay, no, es que ¿sabes qué? Le va a hacer mal, entonces mejor le digo una mentirita. Y eso es algo muy grave. ¿Te has puesto a pensar? A ver, y ahorita lo vamos a analizar. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué decimos mentiras? Hay quien se llama, y eso es un extremo, espero que tú, ¿verdad?, no estés en ese caso, o igual tienes a alguien cerca, que son los llamados mentirosos patológicos. ¿Eso qué significa? Es que ya tienes una adicción, ¿sí?, a mentir. Es decir, ya tu vida ya lo haces como algo adictivo, como algo común, como algo normal. Entonces sí ya se cataloga incluso, ¿no?, como un trastorno de personalidad. Por ejemplo, son los que se llaman los psicópatas, los narcisistas, que utilizan las mentiras sencillamente porque necesitan afectos. Y eso es una cosa muy extrema. Hemos conocido agentes, pues incluso famosos, ¿sí?, que eran psicópatas. Digo, te voy a poner un ejemplo: Hitler era un psicópata. Y Hitler se dedicó a decir muchísimas mentiras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tuviera afecto y para que la gente le creyera. Él convenció a las personas que había una raza humana inferior y una raza humana superior. Entonces, imagínate qué duro eso. Y las gentes lo seguían y lo seguían. Entonces, es algo que ya entra en una personalidad de trastorno. Pero bueno, vamos a ver, a mí me gustaría más que nada, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos cayendo en esto? La mentira, lo decíamos, se opone a la veracidad o a la sinceridad. No es lo mismo verdad que veracidad. La veracidad es la que corresponde, ¿sí?, a la correspondencia o a la adecuación entre lo que la persona cree que es verdad y lo que la persona dice que es verdad. Y la mentira, fíjate, se disfraza de verdad. Toda vez que con descaro o a veces, hasta muy intencionalmente, quieres tú imponer ideas en contra de la moral. Y a veces, fíjate, mintiendo en datos, en hechos, o alteras la realidad. Es que no fue así, es de otra forma. Entonces, decir la verdad es una manera de empatizar, de construir relaciones fuertes y duraderas. Decir la verdad siempre nos hace ser más humanos. Tú piensa en una persona que sabes que te está diciendo la verdad. Aunque la verdad a veces no nos guste, aunque te caiga un poquito gorda, pero te hace mucho más humano, hace que tengas relaciones mucho más cercanas.
y te permite que te relaciones mejor con las personas que tú quieres, ¿sí? O bien, por ejemplo, que tienes un proyecto en común. Hablar siempre con la verdad en el trabajo, ¿sí? En el matrimonio, importantísimo, con los hijos, con los amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene siendo la verdad? Es la correspondencia, o sea, es la liga entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Por eso, ¿sí? Esa palabra viene del latín veritas, veritatis. Entonces, ¿qué pasa? Te está diciendo que hay una concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se piensa o se siente. Es decir, venimos siendo una congruencia de vida, una gente que habla con la verdad, que vive la verdad, que dice la verdad. Y te voy a decir lo que dice la filosofía. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Entonces, es algo que teníamos que pensar. Y ahí vamos a la pregunta, ¿por qué mentimos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué dices mentiras? Hay muchas razones. Las personas, la gente miente para quedar bien. ¿Cuántas veces? A ver, yo te pregunto. Dice una mentira para quedar bien, para excusarse, o sea, inventas una excusa. No voy a decir la verdad, mejor invento algo. Para obtener lo que quieres, para no perder ciertos derechos, para dar una imagen mejor de ti mismo. No, es que yo quiero que piensen así. Para no ofender, en teoría, vamos a ver esto más, ¿sí? O hacer sufrir a otra persona con la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las personas, y tú puedes ser una, y yo también caigo en eso, no sabemos decir que no. Y entonces digo mentiras para todo esto, o para postergar decisiones, o fíjate qué importante, por temor al rechazo o al castigo. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.